buenos días a todos. Bueno, hoy estoy muy contento de estar acá, no solo porque es el lanzamiento de la observación electoral Elecciones 2018, sino también es el lanzamiento de un trabajo muy duro que hemos venido realizando durante ya los últimos años, los últimos 2 años que hemos venido haciendo este proceso de investigación, que tenía un objetivo, del cual les hablaré en mi presentación. ¿Por qué desde la MOE hacemos o tomamos la decisión de hacer este libro? El tema de la financiación ha sido un tema no solo muy interesante en el caso colombiano, sino un tema de gran interés a nivel comparado. Colombia, en particular, presenta una de las normatividades más restrictivas, más complejas, más detalladas a nivel latinoamericano. ¿Por qué? Una hipótesis de esto es que, básicamente, durante los últimos 25 años, en Colombia hemos tenido más de 5 reformas políticas que nos tocan el tema de financiación. Estas modificaciones se dan por algo, y ese algo es básicamente porque frente a los contextos que hemos tenido durante estos 25 años, legislativamente se ha reaccionado para cambiar el modelo de financiación colombiano o para cambiar algunos de los elementos que tiene nuestro contexto legal. ¿Contextos como cuáles? Pues recordemos en los 90s, comienzos del 2000, todo ese fenómeno del narcotráfico. Esos grandes escándalos que se dieron a mediados de los 90, con filtración de recursos del narcotráfico en campañas presidenciales. Recordemos posteriormente situaciones como la parapolítica, la influencia de recursos ilegales dentro de las campañas políticas colombianas, que posiblemente no se dieron solo a través de dinero, posiblemente con otro tipo de conductas, pero de manera evidente, lo que sí pasaba era que nuestras campañas estaban ejecutando recursos de origen ilegal. Y esto fue la primera razón para empezar a hacer modificaciones de esa Constitución del 91, de ese marco que nos había traído la Constitución del 91, pues resulta que tuvimos que empezar a tomar medidas para evitar que esos recursos ilegales pudieran entrar en las campañas. Este fenómeno fue perdiendo visibilidad y a medida que perdía visibilidad el narcotráfico y los grupos armados ilegales, empezaba a tener una mayor visibilidad el tema de los intereses particulares, de los intereses privados dentro de las campañas electorales. Intereses privados que derivaron en una serie de escándalos que sé muy bien que recordamos. Los contratistas del Estado, todo este tema de los carruseles de la contratación, claramente tienen una relación directa con las campañas electorales, tienen una relación directa con la financiación política. Esto nos dejó una gran lección, y es que el narcotráfico no era el problema era el dinero. Porque ese dinero y ese interés que había sobre ese dinero era lo que terminaba afectando la dinámica política colombiana, o es lo que sigue afectando la dinámica política colombiana. Sin embargo, este fenómeno siguió evolucionando. Siguió evolucionando hasta un punto en el que vemos a las distintas transnacionales, a empresas muy grandes, teniendo una injerencia directa sobre la política colombiana, teniendo una injerencia directa sobre la financiación política. Hemos escuchado muy recientemente algunos escándalos sobre este tema de nuevo, y lo que vemos es unos intereses por poder cooptar esas contrataciones sobre grandes obras de infraestructura en nuestro país. Vemos cómo la explotación de recursos naturales se convirtió
también en un tema de política y un tema donde los privados tienen que entrar a participar. Muchas veces, tristemente, no de la manera más sana. Y de nuevo, hemos visto con estos dos fenómenos que les comento, reformas que nos tocan el tema de financiación. Estas reformas, como les planteaba, obedecen a un carácter reactivo. Reaccionamos frente a lo que está pasando y empezamos a generar pequeños parches en nuestro ordenamiento jurídico. Pequeños parches que no siempre guardan coherencia y muchas veces nos llevan a vacíos y contradicciones dentro de nuestra normatividad electoral. Para los partidos, para los candidatos, para la ciudadanía, en este momento no es del todo claro qué es lo que podemos hacer frente al tema de financiación. ¿Quiénes pueden financiar? ¿Cómo se puede financiar? ¿Qué está prohibido hacer en el tema de financiación? Son una serie de inquietudes que a través de pequeños detalles muestran las incertidumbres que hay sobre el sistema de financiación política. Entonces es cuando entra el Consejo Nacional Electoral, nuestra autoridad electoral. Frente a estas incertidumbres, frente a estas incoherencias, frente a estas contradicciones, la autoridad electoral ahora entra a solucionar esto, a interpretar, a generar una interpretación sobre la normatividad, lo cual es necesario y es positivo y hay que hacerlo. Pero esta información, todas estas decisiones, no son de fácil acceso a la ciudadanía, no son de fácil acceso a los candidatos, no es de fácil acceso a la sociedad civil y a los partidos. Lo que nos llevó a pensar cómo podemos facilitar este acceso. Entre reglas e incertidumbres, que es la publicación que hoy lanzamos, es el segundo esfuerzo que hacemos en este sentido. El primero fue frente al tema de publicidad, en este caso es frente al tema de financiación. Recogemos todos los pronunciamientos del Consejo Nacional Electoral, sean conceptos, sean resoluciones, analizamos esta información, tratamos de generar líneas doctrinales sobre estos temas para entender cómo es que opera esta financiación, para entender cómo se han llenado estos vacíos que nuestra normatividad dispersa ha generado. 15 años hemos recogido sobre decisiones del Consejo Nacional Electoral acá. 15 años que no podemos perder, que han sido una gran enseñanza para lo que es la organización electoral, una gran enseñanza también para los otros países, porque podemos y seremos un ejemplo en temas de financiación política. Asimismo, como todos ustedes saben, se viene un asunto de reforma. Se está hablando de reforma al régimen de financiación política. Es necesario hacer unos ajustes, es necesario cambiar. De acuerdo, podemos seguir evolucionando. Pero si lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo de una manera integral. Tenemos que entender que es un sistema, no pueden ser parches. Entre reglas e incertidumbres también quiere convertirse en eso, en un primer insumo para la construcción de una reforma que efectivamente se adecue a las necesidades que tiene nuestro país. Con esto, les agradezco muchísimo haber venido, haberme escuchado. Ojalá puedan tomarse el tiempo para leer este gran esfuerzo que hemos hecho desde el Observatorio de Justicia Electoral de la Misión de Observación Electoral. Muchas gracias.